Señor los bendiga a todos en esta tarde. Qué alegría estar en la casa del Señor en el día de hoy, que es el día más importante en el calendario cristiano. El día en que Jesús salió de la tumba, la muerte no lo pudo retener y Él vive y proclamamos que Él vive y gracias a que Él vive nosotros estamos aquí en esta tarde. Damos gracias a Dios por eso. Tenemos un mensaje muy extraordinario en la tarde de hoy. También estamos cerrando nuestra serie de Cuaresma que trataba sobre el credo de los apóstoles. Y interesantemente, en la nueva serie va a ser 40 días de Pascua, porque celebramos el Cuaresma y nos acercamos a la Cuaresma con 40 días de luto, de tristeza, de uno abstenerse de cosas, de recogimiento espiritual, de buscarle al Señor. Y cuando llega el día de la resurrección, celebramos el día de la resurrección y el lunes es negocio como siempre. Y no volvemos a hablar de la resurrección y del evento más grande en el calendario cristiano. Así que el equipo pastoral decidió que este año vamos a seguir en adelante con los 40 días de Pascua, donde vamos a estar hablando sobre las apariciones de Jesús cuando Él resucitó de entre los muertos. Bien, para los que no me conocen, yo soy el pastor Micho Nazario, pastor de la expresión en español de Community of Hope. Si nos están visitando por primera vez, gracias por su visita, nos honran con su presencia. Los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, bienvenidos también. Gracias por abrir las puertas de sus casas para escuchar este sermón. Bien, estamos cerrando la serie de El Credo de los Apóstoles y vamos a mirar la última línea de ese credo que dice: creo en el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Bien pertinente al día de hoy, al día de la resurrección. Quiero comenzar con una historia. ¿Conocen a Winston Churchill? ¿Conocen a Winston Churchill? Winston Churchill fue primer ministro de Inglaterra durante 1940-45, la Segunda Guerra Mundial, y él logró junto con los aliados derrotar al ejército nazi que quería expansión a través de Europa, y es un hombre bien respetado, bien conocido. También tenía ADHD como este servidor. Así que si hay otras personas en nuestro grupo que tienen ADHD, sepan que pueden llegar a ser primer ministro de Inglaterra. Interesantemente, la funeraria el servicio funeral se planificó, gracias José, se planificó con mucho tiempo de antelación y se planificó al detalle, más de 100 hojas en la página del servicio funeral y detallado al minuto. Y se celebró en la Catedral de San Pablo en Londres. Tengo una foto de esa catedral. Grande, hermoso. Y al final de el servicio hubo un trompetista que se sube al lado izquierdo, que es el área occidental, de donde se pone el sol, a tocar un bugle en inglés. Ese sería como un clarinete. Fue lo que él tocó, y tocó una pieza que se llama The Last Post, el último toque. Es una pieza sombría, triste, evoca sentimientos como de luto, de tristeza, de desesperanza. Y interesantemente lo tocaron en el momento en que se está poniendo el sol. Y así se sentían los apóstoles, los discípulos, el viernes en la noche. Todo vino de muy rápido. Apenas la noche anterior estaban celebrando la Santa Cena del Señor y Jesús dando su discurso
del aposento alto. Tuvieron la experiencia del lavado de los pies. Una semana, 5 días antes, era la entrada triunfal a Jerusalén, pero de pronto mataron al Señor. Lo crucificaron. Muy de repente. Ellos, a pesar de que el Señor se lo venía diciendo desde hace tiempo, tanto la crucifixión y la resurrección, parece que no lo habían anotado en el disco duro de su cerebro. Las palabras del Señor parecían entrar por un oído y salir por el otro. Y estaban tristes, estaban desesperanzados. El viernes y estaban asustados, se desparramaron, fueron a huir por temor a las autoridades. Y aparte de eso había sentimientos de culpa, porque uno de ellos negó al Señor. Hubo sentimientos de qué pudimos haber hecho distinto, cómo pudimos haber ayudado al Señor, qué hubiera pasado. Muchos de nosotros hemos pasado por eso cuando hemos perdido familiares, que siempre pensamos, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho la cosa distinta? ¿Pudimos haber salvado a mi mamá o mi papá o a mi hijo? ¿Qué pudo haber pasado? Había todos estos sentimientos en el corazón de los discípulos. Ellos estaban viviendo su último toque, la melodía que se tocó en la funeraria de Winston Churchill. Pero eso no se quedó ahí. Posteriormente vino otro trompetista y se coloca en el lado oriental donde sale el sol a tocar el reveille, lo que se llama reveille en español, gracias a Google Translate, le dicen la diana a esa canción. ¿Han escuchado esa canción? Yo fui militar, en las bases militares con eso tocaban para subir la bandera y todo el mundo, y respectivamente donde tú estabas, tenías que pararte a saludar hacia la bandera, esperar a que subiera la bandera. Es algo que va como pa pa para pa 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 para pa 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 para pa pa pa. ¿Lo han escuchado? Eso es el reveille. El reveille habla de nuevo amanecer, habla de nuevo día, habla de nuevas esperanzas. Habla de que las cosas, no hay finalidad en la vida, hay un nuevo comienzo. Y aunque los discípulos estaban atravesando el viernes y el sábado su momento del último toque, y aunque el mundo hubiera dicho ya todo está terminado, todo se acabó, el Señor Dios dijo apenas está empezando. Ahora está empezando porque nuestro Señor resucitó y se levantó de los muertos. ¿Y saben qué? Quizá haya muchos dentro de nosotros que están pasando por su último toque, que se sienten desesperanzados, se sienten agobiados, entristecidos, enlutecidos, se sienten tristes. No parece haber luz al final del túnel porque hay una piedra que está tapando el sepulcro donde siente que estás encarcelado. Pero hay noticias para ti. El Señor te quiere decir hoy que eso no es el fin. Eso no es el fin en tu vida porque Jesús vino y resucitó y te está ofreciendo una nueva vida en Él. Y de eso que vamos a hablar hoy, quiero invitarlos a ver a las Escrituras. Estamos en Mateo capítulo 28. Ya Keren leyó las Escrituras al comenzar el servicio, pero vamos a leerlas nuevamente. Vamos a ir hasta el verso 15. Los invito, por favor, a ponernos de pie para leer la palabra de Dios, que dice así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre la piedra. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo.
vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron y se tiraron a los pies del Señor y abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te alabamos y te adoramos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que tú siembres esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que tú nos des revelación y que podamos apreciar e entender el significado de tu resurrección en nuestras vidas. Que no sea un día feriado más, sino que sea un día de encuentro contigo, de transformación espiritual, de transformación de vida. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y ministre a cada vida en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, es fascinante, a mí me está fascinante siempre y se ve a través de las Escrituras que los discípulos como que no captan las enseñanzas de Jesús. Jesús por meses le había estado hablando y preparando para este momento, diciendo que iba a ser crucificado, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero cuando leemos el relato de los evangelios, los 4 evangelios hablan sobre la resurrección. Cada evangelio desde el punto de vista del escritor, del que lo está escribiendo. Así que luce que hay quizás alguna controversia, que hay alguna contradicción, cuál es la versión que debemos de creer, pero no hay tal cosa. Todos tienen una armonía. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo que acabamos de leer, María Magdalena y la otra María, que era la María la madre de Santiago el menor, uno de los discípulos, fueron al sepulcro para ver el sepulcro. Lo que nosotros hacemos tradicionalmente, mi primera esposa falleció, mi madre falleció, tengo parientes que han fallecido y uno va al sepulcro para verlo y recordar y hacerle memoria. Y esa era la actitud de las mujeres según Mateo, pero cuando tú lees Marcos y Lucas, ellas fueron a llevar especies para preparar el cuerpo. ¿Por qué? Jesús muere en la cruz un viernes en la tarde. Antes de ponerse el sol comienza el sábado. Y ellos no podían hacer trabajo el otro día. Así que de manera apresurada bajaron el cuerpo, envolvieron el cuerpo en unos lienzos y fueron y lo sepultaron con intención de ir posteriormente, después de pasar el sábado, para ungir el cuerpo y usar las especies de una manera apropiada. Si ves el Evangelio de Juan, Juan se enfoca en María Magdalena como si ella hubiera sido la única mujer que presenciara la resurrección. Pero saben, hay una armonía en todo el relato bíblico y el doctor Charles Swindoll en su libro Reflexiones para la Vida, un comentario bíblico de Mateo, él resume
y hace una armoniza los 4 relatos. Y se lo voy a explicar brevemente. Tenemos que ir a un mapa para esto. Este es Jerusalén en el tiempo de Jesús, cuando Jesús fue crucificado. Y quiero hacerles hincapié en esta región aquí, que es el cuadrante de Escene, donde estaba la casa de Juan. Se presume que en la casa de Juan estaba Juan, el discípulo amado. Estaba María, porque Jesús le había encomendado a Juan el cuidado de María. Estaban los padres de Juan y el hermano. Ellos son de Galilea. Ellos bajaron para la Pascua, están visitando. Así que está Zebedeo, está Salomé, está Santiago. Pedro aparentemente se une al grupo, porque en el relato de Juan, capítulo 20, María Magdalena va corriendo a casa de Juan, le notifica a Pedro y a Juan, y ellos van y regresan. Así que tenemos la casa de Juan. Tenemos el palacio de Herodes Antipas, y en ese palacio vivía Joana, que era una de las seguidoras de Jesús, una mujer pudiente. Ella era esposa de Chuza, que era el administrador de Herodes. Así que Joana y muy probable Susana estaban ahí. Bien importante también la casa de Caifás. Ahí está el sumo sacerdote, bien pertinente para la historia que vamos a hacer. Y aquí está el lugar de la tumba de Jesús. El acceso para este lugar de la tumba es a través de esta puerta que se llama la puerta de Genat. Así que era la ruta más directa que podía ir. Y la única apertura, si no quería escoger una ruta larga, porque la ciudad era amurallada. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen que las mujeres, y mencionan varias mujeres, si ves a Marcos y ves a Lucas, mencionan de 4 a 5 mujeres. María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor, María la madre de Juan y de Santiago, estaba Joana, posiblemente Susana también estaba con ella. Ellas acordaron de que iban a ir a llevar especies, tenían que esperar a que pasara el Sabbat. Joana, como era adinerada, ella de seguro proveyó mucho de las especies, aunque uno de los evangelios dice que las otras mujeres compraron especies también. Ellos salen temprano en la mañana del domingo con miras a ponerle las especies al cuerpo de Jesús. Pero Joana se une con ellas, y mientras van de camino, de momento sienten un terremoto. Dice el pasaje que acabamos de leer. Y ellas asustadas, como nos hubiéramos asustado todos nosotros. Yo he vivido experiencia de terremoto y es una cosa aterrador. Y yo sé, algunos cuantos aquí también. Ellas estaban aterrorizadas por el terremoto, quizá pensando que era una réplica del terremoto del viernes, cuando Jesús estaba en la cruz, hubo un terremoto fuerte. A lo mejor pensaban eso. Pero mientras iban de camino, se preguntaban, ¿quién va a remover la piedra por nosotros? Mientras van de camino, de pronto se cruzan. Es muy probable que los soldados romanos que estaban velando la tumba venían corriendo. Ellos iban a la casa del sumo sacerdote Caifás, como dice las Escrituras que acabamos de leer. Así que es posible que esas mujeres que van en grupo se cruzan con estos soldados que vienen corriendo despavoridos, porque después del temblor, dice las Escrituras que acabamos de leer, tembló la tierra porque un ángel removió la piedra y se sentó encima de la piedra. Como diciendo los soldados romanos, atrévanse a intervenir. Estaba sentado encima de la piedra, atrévanse a intervenir. Ellos cayeron como muertos, dice las Escrituras, y salieron corriendo. Así que es muy probable de que estos se hubieran cruzado. De pronto, las mujeres, viendo la conmoción, el terremoto, estos soldados que vienen corriendo, llegan al jardín y notan que la puerta del jardín está abierta. Pero miran más abajo y la piedra está removida también. Se entiende y asume que en ese instante fue que María Magdalena abandona el grupo para ir corriendo a casa de Juan y de Pedro.
Por eso el relato de Juan en el capítulo 20, él se concentra en la experiencia de resurrección que él tuvo, que fue con María Magdalena. Y él obvia a todas las demás mujeres y todos los demás. Y María Magdalena va corriendo. Mientras tanto, las otras mujeres se acercan temerosamente al sepulcro y se asoman. ¿Y qué clase de visión? Habían dos ángeles allá adentro. Habían dos ángeles dentro del sepulcro que le dijeron, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Así que estas damas, mujeres, seguidoras de Jesús, tuvieron este encuentro con los ángeles. Mientras tanto, están los soldados que venían corriendo, llegaron a esta casa de Caifás para decirles lo que había pasado. Caifás le da un soborno y dice, mira, yo te voy a proteger de Pilato y vamos a intervenir para protegerlos a ustedes, porque la paga de que un prisionero o haber perdido un difunto era la muerte para el soldado. Nosotros lo vamos a proteger, pero tú tienes que dar la versión de la historia que nosotros te vamos a dar. Ustedes van a decir que vinieron los discípulos de noche y se robaron el cuerpo. Y surge esa conversación ahí. A la misma vez, María Magdalena llega a casa de Juan, le dice a Pedro y a Juan lo que había pasado. Pero ¿qué fue lo que ella dijo? Se llevaron el cuerpo del Señor y no sabemos, habla en plural, el verso me parece que es el 2 del 20, se llevaron al cuerpo del Señor y no sabemos, hablando en plural, porque ella estaba con las otras mujeres, no sabemos dónde lo pusieron. Así que lo que sí está en armonía todos los evangelios es que ninguno de los participantes, ni los discípulos, ni las mujeres iban a esperar a ver un Cristo resucitado. Ellos pensaban que Jesús, como todos los hombres, estaba muerto, iban a encontrar un cuerpo muerto y le iban a poner especies y pensaban que eso era el fin, el último toque de sus vidas. Ellas pensaron que era así. Sabemos la historia, Pedro y Juan van corriendo, Juan es más joven, llega primero, se asoma, ve los lienzos, no está el cuerpo, llega Pedro, él entra, vio los lienzos también. La Escritura dice que Juan cree lo que está viendo y ellos se regresan. María Magdalena, mientras tanto, ella llegó después, está llorando, está atribulada, pensando que se habían robado al Señor. Y ella se queda allí en el sepulcro, se acerca al sepulcro y ve los ángeles que habían visto las mujeres anteriores. Y le dice, mujer, ¿por qué estás llorando? Es que se llevaron al cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo pusieron. En eso el Señor se le para detrás y le pregunta lo mismo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Y ella le dice, si tú eres el que cuida el huerto y te llevaste el cuerpo, por favor, dígame dónde lo pusiste para yo ir a recobrar el cuerpo. Hasta que el Señor le dijo, María. Y ella reconoció la voz del Señor. Y dice que ella se torna para atrás y dijo, Raboni. Me imagino a María, un americano hubiera dicho, no way. ¿Será posible que sea el maestro que está resucitado? Y ella tuvo la experiencia personal de la resurrección de Jesús. La Escritura dice que ella fue la primera persona a quien Jesús se le apareció. La semana que viene vamos a hablar de 40 días de Pascua, vamos a hablar de diferentes personajes, vamos a hablar más de María. Así que inviten a sus vecinos, inviten a su familia, inviten a sus amigos a que nos acompañen el domingo que viene. Y María regresa corriendo a donde los discípulos para decirle, el próximo, he visto al Señor. Ella va y le dice a los discípulos, he visto al Señor. Pero las Escrituras dicen que ellos no le creían a ella. Ellos no creían que ella había visto al Señor.
Pero bien, todo este relato de la resurrección, y espero que se le pudo poner un poquito en perspectiva, cómo los 4 evangelios coinciden, ¿verdad? Hay una armonía en la narración. Pero, ¿cuál es la relevancia? ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? ¿Qué significa la resurrección del cuerpo de Jesús para ti y para mí? La resurrección de Jesús significa que la vida eterna y la resurrección de nuestros cuerpos es real. La vida eterna y la resurrección de nuestros cuerpos es real. Si Jesús resucitó como primicia, nosotros vamos a resucitar también. Es una promesa que está en las Escrituras. Miren lo que dice Mateo 28, 5, 6. Mateo 28, 5, 6. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Aquí subrayamos tal como dijo. Porque el Señor les había dicho que iba a padecer, iba a morir y iba a resucitar. El Señor también dijo muchas otras cosas. Él dijo que había venido del Padre y iba a regresar al Padre. Pero después iba a regresar aquí a la tierra para buscarnos a nosotros, para llevarnos con Él, para que nosotros estemos con Él en su gloria. Eso fue una promesa que el Señor nos dio. Y el Señor le dijo a Marta y María, capítulo 11 de Juan, cuando Lázaro había muerto, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Creen eso? Ella preguntó. Una de las cosas que el Señor nos dijo, tal como dijo el Señor, tenemos vida eterna, nuestros cuerpos van a resucitar, nuestros cuerpos, nuestra vida no van a terminar con el último toque. Va a haber una diana que se va a tocar y nosotros nos vamos a levantar y nos vamos a ir con el Señor. Así que si estás pasando por un periodo en tu vida, una estación en tu vida de último toque, que estás desesperanzado, estás entristecido, estás enlutado, no ves luz al final del túnel, el Señor tiene promesa de vida eterna para ti y de nuestro cuerpo para el futuro, pero no solo para el futuro, vamos a ver también para el presente. 1 Corintios, mira qué más nos dice Pablo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, para ahora, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Jesús fue el primero de los que murieron. Él nos antecedió a nosotros y gracias a su resurrección, nosotros también vamos a tener resurrección de vida. Y saben, todos nosotros en nuestra vida como que tenemos ese sentimiento de que hay algo más. De que hay algo más de lo que nosotros estamos viviendo y nos cuestionamos. ¿Es esto la vida? Pero tenemos en nuestro corazón ese sentimiento de que hay algo más. Me estuvo gracioso. Mis nietas se quedaron en casa este domingo pasado y los papás tienen muchas restricciones, que no pueden comer mantecado, no pueden, qué sé yo, pero saben, los nietos cuando van a casa de los abuelos le dan todo lo que ellos piden, o soy yo nada más, todo lo que le piden. Y la nena era popsicle, es con un palito así de mantecado, y se comió uno. Después quería otro, se comió otro. Después quería otro y se comió otro. No solo digan los papás porque no nos van a dejar más las nenas en la casa, pero así somos los abuelos. Así es el Señor con nosotros también, pero tenemos ese sentir en nuestras vidas de que hay algo más, hay algo más. Y la resurrección de Jesús nos dice eso. Mientras el mundo nos dice, este es el último toque, Jesús murió, no hay esperanza.
La resurrección dice, hay más para nosotros. No has llegado a tu punto final. Y la palabra espiritual que apunta hacia la verdad de la vida futura es la palabra eternidad. Dice en Eclesiastés 3:11 que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. Estamos pensando que sí hay una eternidad, hay algo nuevo, hay algo adicional a lo que estamos viviendo ahora mismo. Fui a buscar a otro de mis nietos en Tampa para que pasara el fin de semana con nosotros. Y Tampa queda como a 4 horas donde yo vivo. Pues se monta en el carro, es él y yo nada más. Él está sentado atrás. Y ustedes también han tenido esta experiencia con sus hijos y sus nietos cuando eran chiquitos. ¡Ya estamos llegando! ¿Le ha pasado? ¡Ya estamos llegando! No, todavía falta un poquito. ¿Cuánto falta? Falta como 2 horas. Oh, this is taking forever. Esto es eterno. Y uno oye eso porque y uno se da cuenta de que aún desde chiquito está sembrado en el corazón esa perspectiva de eternidad, de finalidad, de que hay algo más. Y el Señor nos dice en esta tarde, hay algo más en tu vida. No te sientas que llegaste al final del túnel. No te sientas que llegaste al final de la soga y no hay más de dónde agarrarte. Jesús al resucitar nos dice, hay algo más para tu vida. Hay algo más. La resurrección también significa perdón de pecados. La resurrección significa perdón de pecados. Vamos a ver 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Al Cristo resucitar, eso es el sello ante el Padre Celestial de que el sacrificio de Jesús expiatorio, Él tomó lugar en nosotros, era bueno delante del Padre y suficiente. El sacrificio de Jesús fue bueno y el Padre lo resucitó. Y eso es la garantía que vamos a tener perdón de pecados en nuestras vidas gracias a que Jesús resucitó. Pero saben, el filósofo danés, y es cristiano también, Søren Kierkegaard, espero haberlo pronunciado bien. Él escribe que el pecado no consiste simplemente en hacer cosas equivocadas, sino en convertirse en la persona equivocada. El pecado no consiste solamente en hacer cosas equivocadas, sino en convertirnos en la persona equivocada. ¿En qué tipo de persona te estás convirtiendo? ¿Eres una persona temerosa de Dios, que busca vivir conforme a la imagen de Dios, la imagen de Cristo? ¿O estás al garete en el mundo siguiendo tu cosa y estando en control, estando detrás del volante? Y el Señor en la resurrección nos ayuda, nos da puerta para liberarnos de los pecados, liberarnos de aquellas cosas que nos encadenan, de los vicios, de las drogas, de la dependencia física, del gambling, de la infidelidad, de la lujuria, de la pornografía, tantas cosas que encadenan el corazón y la mente de los hombres. Jesús vino a libertarnos de todo eso, a traer libertad a nuestras vidas. Y de ahí que el sacrificio de Jesús en la cruz nos perdona nuestros pecados. Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Tenemos que darle gracias a Dios por todo el trabajo que Él vino a hacer aquí en el mundo. Yo me levanto todos los días, hay una oración que más o menos yo sigo, y doy gracias a Dios por todo el trabajo, Señor, que tú hiciste por mí. Tú viniste a caminar en este mundo, a enseñarnos tu palabra, a hacer luz para este mundo. Viniste a morir por nosotros.
a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros y vino y resucitó. No fue poca cosa lo que hizo Dios. Él no tenía que hacer eso, pero Él dejó su trono porque Él nos amaba y Él nos ama. Y Él quería tener una relación, que nosotros tuviéramos una relación con Él. La resurrección de Jesús asegura la promesa de vida eterna y al morir también la vida abundante aquí en la tierra. Y eso nuevamente toca el concepto de la persona en que te estás convirtiendo. Mira lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Vida plena, vida abundante. Vida en que tú estás en paz con Dios. Vida en donde tú te sientes realizado como persona si estás caminando en y cumpliendo el plan y propósito de Dios en tu vida. Todos nosotros tenemos un propósito. El Señor le ha dado propósito a todo el mundo y tienes planes para tu vida. ¿Estás caminando en los planes del Señor para tu vida? Él te quiere dar plenitud de vida. Así que, mira lo que dice Frederick Buechner. Dice que la resurrección significa que lo peor que nos puede pasar nunca es lo último que nos pasará. Siempre hay una esperanza de bien. Siempre hay una salida. Así que no se sienta desesperado o desesperada. No se sienta que está en el último toque. Hay una diana que el Señor tiene preparado para ti, un triunfo que el Señor tiene preparado para tu vida. Así que esto nos trae nuevamente a, no sé si tengo un slide para eso, la última oración del credo de los apóstoles. Creo en el perdón de los pecados. No, para que no lo tenemos. Creo en el perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. La resurrección de Jesucristo nos apoya todo eso. Ah, mira, lo tenemos. Creo en el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Gracias al milagro más grande que se haya ocurrido jamás, que fue la resurrección de Cristo. Y vamos a cerrar. Me encanta el pasaje que leímos en Mateo 28, de que hay una invitación. En varios sitios del libro de Mateo, el ángel le dice a las mujeres, vengan a ver. Vengan a ver en el versículo 6. La invitación es que vengan a ver y vean dónde pusieron al Señor en ese entonces, pero es una invitación que les hacemos, que se nos hace a todos nosotros. Y nosotros vamos a empezar una serie nueva, los 40 días de Pascua, la semana que viene, donde vamos a seguir celebrando la resurrección de Jesús. Le dedicamos 40 días de luto en Cuaresma, vamos a dedicarle 40 días a la celebración de que Jesús resucitó. Vengan a ver, vayan a decirles a los discípulos, vayan a decirles a tus amigos, vayan a decirles a tus vecinos de que Jesús resucitó y que vengan acá para escuchar el mensaje de Dios que Dios tiene para nosotros. Así que 40 días de Pascua va a ser la serie que vamos a comenzar próximamente. Así que vamos a orar y vamos a celebrar la comunión. Y la comunión lo vamos a celebrar hoy como un acto de celebración. Vamos a celebrar toda la obra que Dios, que Jesús hizo en nuestras vidas, todo el trabajo que Él hizo para con nosotros, para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados y para ayudarnos a convertirnos en las personas que Él quiere que nosotros seamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que tú lo bendigas y que tú lo atesores en nuestros corazones. Si hay alguien aquí, Señor, que se siente que está en una estación de último toque, donde no tiene esperanza, no ve solución, no ve luz al final del túnel, se siente cansado, cansada, agobiada, cargada
desesperada, ansiosa o deprimida o deprimido, Señor, te pido que tú traigas la resurrección de Jesús a su vida y que puedan entender de que hay una diana, hay un reveal que tú tienes preparado, que tú vas a tocar trompeta delante de ellos, y como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar y levantarnos a plenitud de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegamos al final de nuestro servicio, pero damos gracias a Dios por su bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Perdona que los haya mandado a sentar. Vamos a darle un aplauso al Señor. Que se oiga en el país de donde ustedes vienen. Que se oiga en todo el county de nosotros. Lo adoramos y le damos gracias por todo el trabajo que Él ha hecho por nosotros. Por haber entregado su vida por nosotros. Y por haber resucitado y darnos entrada amplio a su reino. Damos gracias al Señor y lo adoramos. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Amén. Si nos está visitando por primera vez, en la salida, por favor, preséntense al mostrador para intercambiar información. Queremos mantenernos en contacto con ustedes. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, los invito a que pasen al frente. Tenemos el hermano Miguel y la hermana Corina que están dispuestos a orar por ustedes. Y los invito a que vengan el domingo que viene para nuestro servicio de 40 días de Pascua. Padre, te damos gracias por tu presencia y por tu poder y por todo el sacrificio y la obra que tú hiciste para con nosotros. Despide ahora a tu pueblo en paz, con la bendición de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén. Que el Señor los bendiga a todos.